Así que vamos a estar meditando en este pasaje, en Romanos capítulo 10, versículo 14 y al 17 vamos a ir viendo allí. En el versículo 14 y tanto el 15 también, y más adelante, el apóstol Pablo aquí está haciendo preguntas retóricas, ¿verdad? Eh, y la pregunta que hace aquí en el versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? De este, de este pasaje bíblico podemos ver que de esto conecta todo el plan de salvación, porque allí la primera pregunta dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Sí? Nadie puede invocar a Dios si no cree en Dios. O sea, podría invocar, sí, podría hablar de Dios inclusive, pero si no cree en su corazón, son simplemente palabras, ¿sí? El apóstol Pablo en cierta oportunidad le dijo a aquel varón que cuando estaba en la cárcel, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Pero también en otra oportunidad el apóstol dice que con el corazón se cree para salvación y con la boca se confiesa. ¿Sí? Se cree y se confiesa. Fíjese qué importante lo que esta pregunta que nos está haciendo acá. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Si no creemos, en vano invocamos su nombre, como el pueblo de Israel. En vano invocaba el nombre de Dios y su corazón estaba lejos del Señor. A oídas, dice Job, te había oído. Y quizás había hablado de ti, pero llega una oportunidad cuando realmente Dios viene y se encuentra con él, con Job, y dice, ahora mis ojos te ven, te veo, sé quién eres, por lo tanto confesaré, creo ahora que eres realmente Dios. Ahora tengo fe, una fe verdadera, una fe que salva. Entonces, de esto conecta el plan de salvación de Dios. Cristo es anunciado por medio de la predicación del Evangelio. Y los pecadores, nosotros oímos el mensaje del Evangelio, lo creemos en nuestro corazón y somos salvados por oír el mensaje de salvación. Cuán diferente es esto de los planes gravosos y complicados con que los hombres intentan destruir las almas de aquellos inocentes, por decir así, ignorantes de la palabra. Con cuántas doctrinas, mandamientos de hombre tienen engañado a las personas y destruyen, ¿sí?, a esas personas, tanto física como espiritualmente, porque están muertos en sus delitos y pecados. Y muchos hombres intentan destruir esas almas. No lo hacen quizás tal vez conscientemente porque hasta ellos mismos son ignorantes, pero quieren implementar leyes, mandamientos, obedecer a Dios en esto, en lo otro, cuando ni ellos mismos siquiera se acercan a los 10 mandamientos. Entonces, esto es muy diferente a esas doctrinas y enseñanzas o mandamientos de hombre, porque lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es que debemos creer en nuestros corazones para invocar su nombre y tener fe. Porque dice luego, ¿cómo creerán en aquel en quien no han oído? Fíjese la importancia y el énfasis que debemos hacer en oír la voz de Dios. Dice la palabra, entre tantos, que hoy es el tiempo de oír la palabra de Dios. Porque si no oímos con nuestros oídos espirituales, con un oído sensible a la voz de Dios, no vamos a creer tampoco. Podemos escuchar todo el Evangelio, e inclusive podemos leer toda la Biblia, pero si no
oímos la voz de Dios o la palabra de Dios con ese oído espiritual, no vamos a creer. Va a llegar un momento que vamos a terminar apostatando de nuestra fe, apartándonos de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque jamás hemos oído con el oído espiritual. Y para eso es necesario la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea, no basta solo con la palabra, sino que el Espíritu Santo tiene que trabajar en nuestro corazón, tiene que venir en nuestra vida y guiarnos al Evangelio de Jesucristo. Jesús dijo, Él os enseñará todas las cosas, Él os guiará, Él le va a mostrar cuál es el camino. Y lo ha hecho con los apóstoles y los apóstoles transmitieron. ¿Qué transmitieron los apóstoles? Lo que oyeron del Señor, lo que oyeron del Espíritu de Dios. Entonces, para transmitir, como dice allí, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no fueron enviados. Para ir, para ser enviado, para predicar la palabra de Dios, tenemos que oír la palabra del Señor, oír con fe, creyendo. Pero para eso el Espíritu Santo tiene que hacer la obra en nuestros corazones. El Espíritu Santo tiene que venir primeramente en nuestra vida y regenerarnos, cambiarnos nuestra manera de pensar, de ver las cosas, darnos una nueva naturaleza, para que luego la palabra de Dios, que es la semilla, pueda venir a nuestro corazón y pueda germinar, dar fruto y entonces poder allí dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Aferrarnos al Evangelio original y no abandonarlos nunca debe ser nuestro deber. Volver a esas sendas antiguas, volver a la palabra de Dios. Porque hoy, hermano, hay muchísimas enseñanzas, muchísimas cosas. Cualquier frase, cualquier palabra está bien. Más si es para nuestro deleite, para satisfacer nuestro orgullo, nuestra carne, si nos cae bien a nosotros. Pero no vamos a la fuente que es la palabra de vida, la palabra de Dios. Y entonces uno termina enseñando cualquier doctrina, cualquier cosa, porque no ha oído verdaderamente el mensaje de salvación. Debemos aferrarnos al Evangelio original y no abandonarlos nunca. Nada puede sustituir la sencillez de la verdad divina. Solo por la palabra de Dios el Evangelio es revelado Cristo y la salvación que es por medio de él. No hay otro lugar donde se revela de Cristo y la salvación. Dios ha revelado su poder, su sabiduría, creando el mundo y todas las cosas que nosotros vemos. Pero para llegar a Cristo tenemos que llegar por medio del mensaje de salvación, por medio del Evangelio. Aquí está Cristo revelado en la palabra de Dios. Por eso bien dice la palabra que lo espiritual se discierne espiritualmente. Y nosotros, si no tenemos el Espíritu de Dios, no podemos discernir lo que es espiritual en la palabra de Dios. La palabra de Dios que es espíritu y es vida. En ella encontramos de Cristo y encontramos de la salvación. No encontramos en el mundo, como alguien dijo, que Dios está en todas partes, que podés creer en Jesucristo, inclusive viendo un árbol, viendo el sol, viendo acá, viendo lo otro. Pero no es así, hermano. Solo la palabra de Dios revela del Mesías, Salvador, de aquel Jesús que salvaría a su pueblo. Solo en la palabra de Dios encontramos. Y por eso, hermano, que muchas veces uno no tiene ese deseo, esa gana de leer la Biblia. Justamente porque es una lucha en su carne. Hay una lucha en el espíritu de la carne y el espíritu de Dios. Y muchas veces actuamos más en la carne y nos aparta de la verdad de Dios y no nos lleva a leer su palabra. Y no nos estamos alimentando o no estamos alimentando el espíritu con la palabra de Dios. Y estamos alimentándonos de cualquier otra cosa. Más hoy en día, hermano, y cada vez va a ser peor. Hay muchísimas cosas más que están suplantando la palabra de Dios.
están poniendo por encima de la palabra de Dios. Y Dios está permitiendo todas estas cosas en su sola potestad, en su soberanía. No porque Dios haya fracasado, sino porque se irá viendo quién verdaderamente será un hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios. Porque se va a ir viendo quién realmente está prendido del Señor, quién realmente va a permanecer firme y fiel hasta el fin y quién no. Hay muchísimas cosas que están suplantando la palabra de Dios, que están poniendo por encima de la palabra de Dios. Y muchos usan la Biblia para recostarse como el borracho que se recuesta por el faro para que allí esté alumbrado o para que no se pierda. Muchos usan la palabra de Dios solamente para complacer sus deseos, sus caprichos. Pero el mensaje, la palabra de Dios es salvación, es vida eterna y en ella encontramos de Jesucristo. No lo encontramos en algo místico, mágico o cualquier otra cosa. Lo encontramos en la palabra de Dios. Por eso nos cuesta tanto muchas veces leer la Biblia e entenderla e interpretarla correctamente, ¿sí? A veces podemos tomar un texto y decir cualquier cosa de ese texto sin analizar, porque no hay ese deseo de estudiar, de analizar, de ver realmente qué es lo que significa el pasaje. Y así se crean falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Y así está el mundo evangélico y cualquier otra secta que pueden haber por allí. Porque toman la palabra de Dios, el evangelio, y hacen doctrinas, mandamientos de hombre. Pero en el evangelio está revelado Cristo y nuestra salvación. La vida eterna encontramos allí en las enseñanzas del Señor, de los apóstoles y profetas, aquellos que anunciaron la venida del Señor. Dios ha hablado y ha dejado plasmado y escrito para que nosotros hoy tengamos este manual, esta guía de cómo conducirnos en este mundo de pecado, de tanta maldad, de tanto odio, hermano. El Señor nos ha hablado y nos ha mostrado y nos ha dejado escrito en su palabra, en el Evangelio, y nos ha dicho, aquí está el Mesías, aquí está el Salvador. Decíamos la vez pasada, en el tiempo cumplido llegó y las cosas viejas pasaron y aquí el Señor hizo toda nueva. Un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia. Pero ese tiempo de gracia se va a terminar en algún momento. Se va a cortar. Por eso si hoy oímos, como dice allí, ¿quién si no oyen el mensaje de salvación? Si están oyendo cualquier otra cosa, cualquier otra enseñanza, no verdaderamente la palabra de Dios. Hoy tenemos que oír el mensaje de salvación. Hoy tenemos que aferrarnos al Evangelio de Jesucristo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, dice la palabra en Romanos 1:17. Ni las obras de la creación, ni de la providencia con la luz de la naturaleza revelan a Cristo o la gracia que es por medio de él. Así que, ¿cómo entonces pueden ellos invocar a aquel en quien no tienen fe? El apóstol Pablo aquí estaba hablando de los israelitas. Les estaba hablando a los romanos, les estaba diciendo cómo ellos van a oír el mensaje si ellos no tienen fe. Ellos no creen en Jesucristo. Ellos le crucificaron a Jesucristo. Le está diciendo el apóstol aquí a los romanos, tocante a los de Israel, a los israelitas. Ellos no creen justamente por eso, porque no han escuchado verdaderamente el Evangelio. Y si han escuchado, no han creído. Le han crucificado a aquel que trajo esa vida, ese pan de vida. No han creído en el Señor. No han tenido fe en Él. Al contrario, le crucificaron, le mataron y le hicieron lo que quisieron. Porque estaban los planes de Dios que así iba a suceder.
No era tampoco porque a ellos se le ocurrió hacer cosas. Porque a nadie hace las cosas que se le ocurre por ocurrirle nomás. Hay un propósito, hay algo allí que Dios ha establecido. ¿Sí? Que aquel corazón duro que no está destinado para ser salvado, se endurecerá más su corazón. Y aquel corazón que está destinado, o aquella vida que está destinada para la vida eterna, el evangelio de salvación ablandará su corazón, será como esa gota que continuamente gotea hasta romper esa roca, ese corazón duro. Así es el evangelio y lo que Dios ha establecido. Y estas personas que le crucificaron a Jesús, que le odiaron a Cristo y que todavía hay personas así, es porque Dios permite. Dios permite porque Dios es soberano, justo. Entonces, hermano, ¿cómo entonces pueden ellos invocar a aquel en quien no tienen fe? Si no tienen fe, no van a invocar al Señor. Por lo menos como su Salvador y Señor. Van a invocar, van a hablar de Jesús, de Dios y hasta algunos de la Virgen, del Santo, pero no van a invocar con un corazón contrito y humillado, porque no hay fe salvadora en su corazón. No hay esa fe genuina en su vida. Cada oyente debe darse cuenta de que cuando rechaza al predicador que como fiel ministro de la palabra presenta con perspicacia y entusiasmo los alegres y gloriosos anuncios de la salvación en Cristo, lo que está haciendo es rechazando a Cristo mismo, aquel predicador fiel, aquel varón que no solamente con su palabra confiesa de Cristo, sino con sus hechos, con su vida, vive la vida cristiana. Hay evidencia de que realmente es un varón de Dios, es un hombre que está entre todas sus imperfecciones haciendo la voluntad de Dios. Si nosotros rechazamos a la predicación de ese varón que trae fielmente la palabra de Dios, que predica fielmente el evangelio de Dios, lo que estamos haciendo no es rechazando al predicador, sino rechazando a Cristo, rechazando la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo, que miremos, que escuchemos o que veamos qué es lo que estamos escuchando realmente. Lo que estamos haciendo es rechazando a Cristo mismo. En el versículo 15 tenemos allí de Romanos 10, cómo está escrito, dice allí, cómo está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El mensaje de las buenas nuevas o el evangelio debe ser esperado con gran anticipación y con gran alegría. Nosotros cuando sabemos que tenemos que congregarnos, que tenemos que reunirnos, debe haber un corazón preparado, un corazón dispuesto a venir a escuchar el mensaje de salvación, el mensaje que nos va a edificar, que nos va a guiar cómo conducirnos en esta vida, cómo conducirnos entre hermanos, en la sociedad misma, cómo conducirnos como esposo, como padre, como hijo, como esposa o como madre. Debe haber un corazón alegre, gozoso, dispuesto a oír la verdad del Evangelio. Y si la verdad y si la palabra de Dios no está siendo predicada fielmente, ese hermano que está allí sentado escuchando o esa hermana tiene que tener el valor de decirle al predicador, mira, en este punto te equivocaste, aquí está mal. Y ese predicador reconocer con humildad, con sencillez de corazón, si realmente es un predicador fiel de la palabra de Dios, aceptará la corrección. O si no, se enorgullecerá, se enojará, será altivo, orgulloso y rechazará el consejo de aquel hermano que tal vez nadie le dé artículo, pero es un hermano que está estudiando, o una hermana que está estudiando y que está viendo la palabra de Dios y que está viendo que en el púlpito se está predicando lo que no es correcto.
lo que no es el Evangelio. Entonces, debe tener ese valor y esa valentía de guiar y ayudar a la iglesia. Eso es, hermano, cuando el Señor Jesús habla de la unidad de la iglesia. Y ahí se muestra el amor al prójimo, de ayudarle tanto al predicador, al pastor o a quien sea que esté ministrando la palabra o ministrando cualquier otro servicio en la iglesia. Ver, meditar cómo está su vida, cómo está su familia, cómo está haciendo en su hogar, cómo está guiando a su familia. Todas esas cosas son importantes en la vida cristiana, porque eso demuestra que realmente estamos siguiendo fiel la palabra de Dios. Eso demuestra que estamos oyendo el mensaje de salvación. Entonces, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Al dirigirse Jesús, por ejemplo, a los 70 misioneros, cuando el Señor envió a los 70, que habla en Lucas 10:16, el Señor le dice, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, pero el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. ¿Puede haber algo más alegre y vivificante espiritualmente que el mensaje de los embajadores de Dios? Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 20 al 21, que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre del Señor Jesucristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Y allí dice el apóstol Pablo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecador, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, por fe y para fe. Entonces, la revelación del Evangelio a los pecadores, hecha en muchas ocasiones y en muchos lugares, con la adición de promesas, de preceptos para la obediencia que demanda de las naciones y personas a las cuales es concedida, proviene solo de la voluntad soberana y del beneplácito de Dios. Aquellas personas que están en diferentes naciones, aquellos que realmente es concedido el evangelio de salvación. En una oportunidad, el apóstol Pablo, cuando iba en su segunda misión, que habla en Hechos de los Apóstoles capítulo 16, cuando se había apartado de Bernabé, dice que le acompañaba a Silas y Timoteo también le acompañó en esa segunda misión al apóstol Pablo. Llegaron en ciertos lugares y el Espíritu Santo le dice que no pase por ese lugar. Y en otra oportunidad le dice que no predique, que no hable del Señor allí. Fíjese cómo Dios a quien quiere da y a quien no quiere, aún lo que tiene le quita. Tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Entonces vemos allí la palabra del Señor que el Espíritu Santo prohíbe al apóstol y a Silas, Timoteo, hablar la palabra en ciertos lugares, que habla allí en Hechos 16, versículos 6 al 7, por ejemplo. Allí habla que el Espíritu Santo le prohibió al apóstol hablar del Evangelio. Los que son privados para alcanzar la fe salvadora o el arrepentimiento no son capacitados por eso, por él. No viene el Espíritu Santo a esas personas que no están destinados a alcanzar la fe salvadora o el arrepentimiento. Nosotros oramos y rogamos al Señor que todo el mundo sea salvado.
Pero en los planes y decretos de Dios no es así. Hay muchos que odian el Evangelio, odian a Jesucristo. Escuchan el mensaje de salvación y en vez de ablandar su corazón, endurecen más su corazón. Y corren tras cualquier falsa doctrina, cualquier falsa enseñanza. Y hacen un montón de cosas. Y así engañan a muchos otros. Ciegos, guías de ciegos. Buscando esa paz que solo lo encontramos en el Señor Jesucristo. Que solo lo encontramos en el Evangelio de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. Dios le hizo pecador por nosotros. Su justicia perfecta fue puesta sobre nosotros para que nosotros seamos justos delante de Dios. Al ser justos delante de Dios solo podemos lograr por medio de Jesucristo. Y Jesucristo se revela en el Evangelio. Por eso el Evangelio es la gracia que Dios nos ha entregado, que Dios nos ha dado. En ella encontramos todo lo que necesitamos para esta vida y para la venidera. En ella encontramos la verdad de Dios. Entonces vemos que aquí que habla el apóstol que en muchas oportunidades el Espíritu Santo le prohíbe hablar del Señor, del Evangelio. Entonces los que son privados para alcanzar la fe salvadora o el arrepentimiento no son capacitados por el Espíritu de Dios. Porque no está el Espíritu de Dios allí. Por eso el apóstol Pablo decía, si es que el Espíritu de Dios está en ustedes, hagan tal cosa. Luchen, peleen la buena batalla. Trabajen con temor y temblor por su salvación. No porque la vayan a perder, sino porque es necesario mostrar frutos dignos de arrepentimiento, frutos que realmente demuestran que el Espíritu Santo está en nosotros, obrando, y que estamos creyendo en el mensaje de salvación, en la palabra de Cristo, en la palabra de Dios. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que recibe y cree en las sanas palabras del Evangelio es bienaventurado. Y es verdad, hermanos, sin profecía el pueblo se desenfrena, es decir, sin palabra de Dios, porque la profecía es la palabra de Dios predicada, hablada, es el mensaje de salvación. Y si no hay palabra de Dios, el pueblo está desenfrenado, hace cualquier cosa, cree en cualquier cosa, hermano. Si el pueblo no se sujeta a la palabra de Dios en este tiempo, irán muchos por ese camino ancho. Irán muchos al infierno. Irán muchos a la perdición. Porque no oyen el mensaje de salvación. Porque no oyen la palabra que fue profetizada, que fue declarada por los profetas, apóstoles y Jesucristo mismo siendo esa piedra fundamental. Siendo esa base, la palabra de Dios ya está como base para nuestra vida, nuestra familia, donde estemos. Así como una casa necesita una base, necesita un cimiento, nuestra vida necesita un cimiento y es la palabra de Dios, es Cristo. Y ya está puesto, ya está puesto. Lo que tenemos que hacer es creer y ponerlo en práctica, la palabra de Dios. Como decíamos la vez pasada, mirarnos a través de la palabra, ver como un espejo delante allí, que la palabra sea nuestro espejo y nos diga, aquí está mal, aquí tiene que arreglar. Necesitamos volver a la palabra de Dios realmente. Bienaventurado aquel a quien el Señor le ha amanecido, como dice Isaías 60, la luz le ha amanecido. Bienaventurado aquel varón a quien el Señor ha hecho que la luz del Evangelio
pueda brillar en esa persona, en esa vida, y sea transformado y cambiado esa persona. Bienaventurado aquel a quien el Señor ha amanecido. En esa persona se verá la gracia del Señor. En esa persona se verá realmente que el Señor está, que el Espíritu de Dios está. Versículo 16, no todos aceptaron las buenas nuevas, porque dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? No todos aceptaron. Mirábamos o decíamos allí que al apóstol Pablo el Espíritu Santo le prohibió predicar el Evangelio. Y Jesús mismo habla en un relato donde él no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de las personas. Y no porque el Señor no tenía el poder para hacerlo. Claro que sí. Pero cuando no hay un corazón dispuesto, un corazón a aceptar el Evangelio de Cristo, no va el Señor a obrar en esa vida, en ese corazón. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, dice el pasaje. Allí el versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No todos aceptarán las buenas nuevas, el maravilloso evangelio. Es una triste realidad que vivimos en este mundo, hermano. Sin duda es una tragedia absoluta. Es que ya sabemos que la gran mayoría, tanto de los israelitas como de los gentiles, no aceptaron ni aceptarán el evangelio de la gracia. Seguimos predicando, seguimos hablando a las personas una y otra vez. Y oramos para que la palabra predicada y enseñada pueda ablandar esos corazones duros y puedan aceptar realmente a Jesucristo como su Señor y Salvador y vivir conforme al Evangelio de Jesucristo. Pero la palabra de Dios también nos enseña de que no todos aceptaron y aceptarán el Evangelio de Cristo. Porque muchos quieren que Jesús sea su Salvador, pero no su amo y Señor. Quieren darle un 50% de su vida y el otro 50% dejar para ellos, para sus placeres, para sus deleites. Me voy domingo a las reuniones y de lunes a sábado hago lo que quiero. Así están muchos y así está el mundo de hoy en día, hermano. Y eso no es verdadera fe. Esa no es la fe puesta en el Evangelio de la gracia de Dios. Porque dice allí el Evangelio en el versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No son nuestras palabras, sino la palabra de Dios que salva almas. Si nosotros rechazamos a un predicador fiel de la palabra que enseña, como está escrito la palabra de Dios, estamos rechazando a Cristo. Y si rechazamos a Cristo, rechazamos al que le envió, que es a Dios. Porque no son las palabras del predicador o la palabra del maestro o del que enseña. Es la palabra de Dios la que salva almas. Es el Evangelio de Jesucristo presentado fielmente el que salva almas. La esperamos y la aceptamos, la oímos, la exponemos y explicamos, pero no debemos agregar ni quitar nada. El maestro, el pastor o el líder no debe agregar ni quitar nada, ni siquiera pensar que podemos mejorar la palabra de Dios. No podemos hacer esas cosas en la palabra de Dios. Podemos hacer eso en cualquier otra cosa, en cualquier otra enseñanza, cualquier otro libro de otro escritor, pero no en la palabra que fue inspirada por el Espíritu de Dios. No podemos añadir ni quitar ni pensar que la podemos mejorar. No podemos hacer eso. Porque, como dice el apóstol Juan, que cualquiera que añade o quite a esta palabra será maldito, será quitado del libro de la vida. Cualquiera que quite o que quiera añadir algo
Los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Los pensamientos de Dios no de los hombres. O sea, la palabra de Dios anunciada tal como la encontramos es lo que trae fe al alma del que la oye, del que oye el mensaje de salvación. Lo que Pablo dice y enfatiza aquí en estos versículos que acabamos de leer de Romanos 10, del 14 al 17, es que la fe en Cristo presupone el haber oído la palabra que procede de Cristo y que trae de Él o que habla de Él. Es decir, nosotros creemos en el Evangelio porque hemos oído el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo. Por eso creemos, hermano, porque ya hemos oído y ya hemos sido agudizados, ya han sido nuestros oídos por el Espíritu de Dios para oír el mensaje de salvación y creer y aceptar en nuestro corazón. Cuán importante es oír el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Jesucristo que trae salvación y vida eterna. Es importante, fundamental para nuestra salvación. La fe verdadera siempre tiene contenido y ese contenido es la palabra revelada de Dios. La salvación viene a aquellos que escuchan y creen los hechos del Evangelio. Las buenas nuevas no solo es una oferta gratuita de perdón. Alguien tuvo que pagar un sacrificio, alguien tuvo que morir, alguien tuvo que derramar su vida para dejarnos el Evangelio de salvación y de la gracia. Para darnos esta gracia que es la palabra de Dios. Alguien tuvo que pagar el precio para que nosotros seamos libres, para que nosotros seamos sellados con el Espíritu de Dios y tengamos ese oído sensible a la voz del Evangelio. Alguien tuvo que pagar ese precio. No es un contenido gratuito. Si bien hoy nosotros lo recibimos gratuitamente, pero alguien tuvo que pagar ese precio. Alguien tuvo que morir. La palabra de Dios es un mandato a creer y arrepentirse. Las buenas nuevas del Evangelio es la muerte sustitutiva de Cristo. Así que la fe es en el mensaje acerca de Cristo y el mensaje que trae es un mensaje de salvación. Eso es lo que es el mensaje del Evangelio y su gracia, hermano. Es una muerte sustitutiva, la muerte de Cristo por nosotros, para que nosotros seamos libres, para que nosotros estemos libres de pecado y de la condenación. El mensaje trae salvación, pero tenemos que tener un oído sensible al mensaje de salvación. Y porque no solo debemos escuchar, sino debemos oír y aplicarlo. Es decir, no tan solamente oidores, sino hacedores del mensaje de salvación, del mensaje que habla de Cristo. Entonces, el Señor nos habla en estos pasajes que leímos allí, Romanos 10, del 14 al 17, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, pero para oír la palabra de Dios necesitamos oído sensible. Y para tener un oído sensible al Evangelio de salvación, el Espíritu Santo tiene que morar en nuestro corazón. No debemos tampoco apartar al Espíritu de la palabra de Dios, ni en la palabra de Dios apartar del Espíritu. No, porque el Espíritu Santo no hablará nada que sea contrario al Evangelio de Jesucristo. Porque Jesús dijo, Él dará testimonio de mí, Él hablará de mí. Y si la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, habla de Él, significa que el Espíritu Santo jamás
hablará algo contrario a lo que está escrito. Entonces, hermano, que podamos creer en el Evangelio de Jesucristo y podamos aplicar a nuestra vida y podamos realmente ser esos verdaderos hacedores del Evangelio de la gracia, para que también nosotros sirvamos, por decir así, como un canal para que otros puedan creer y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Como decía, como dice la palabra allí, 2 Corintios, el apóstol Pablo, que como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios, vengan a Dios, apártense de este mundo, del pecado, dejen de un lado el orgullo, la vanagloria, las cosas de este mundo que se va a desvanecer, se va a fundir todo. Vengan a Cristo porque Él es eterno, Él es Dios infinito, Él no se envejece, Él no necesita renovarse, Él es Dios todopoderoso. Entonces el mensaje, hermano, es vengamos a Él con un corazón contrito y humillado y hallaremos la fe, la salvación, la vida eterna, más allá de todo lo que pasamos en este mundo. Pero que nuestra vida, nuestra fe esté fundamentada en el Evangelio de Jesucristo, en el Evangelio de la gracia. Amén, hermanos, que el Señor nos ayude a seguir creciendo en la gracia y conocimiento del Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana por